Hay algunas personas que no entran en el proceso. Entrar en el proceso es entrar en transformaciones constantes, en cambios constantes. Es pensar que Dios va a ir cambiando cosas, circunstancias, situaciones, y que van a ir cada vez de más y mejor, porque eso es la promesa de Dios. Pero algunos no han visto nada cambiar, han seguido todo de rutina, no han visto situaciones que hayan sido transformadas porque no han entrado en el proceso. Esto tiene que ver con la vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podés proyectarte en esperanza, porque la fe es pasado, es algo que vos creés y afirmás como que has creído. Por eso dice la palabra: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, la fe es algo pasado, pero la esperanza es algo futuro. Sin fe no podés tener esperanza. Y vamos a ir al texto de Éxodo, porque ahí tiene que ver con el comienzo del pueblo de Israel. Y yo te pedí en domingos atrás que tenías que leer la Biblia con suma sensibilidad, principalmente pensando que era un mandamiento, que era una promesa, que era una profecía y que era el ejemplo que Dios te quería dar a través de su palabra para actualizarlo o aplicarlo a tu vida diaria. Y yo quiero aplicar este texto a tu momento ahora, porque todos nosotros nos igualamos al pueblo de Israel. ¿En qué manera? Que Dios nos sacó de una vida de pecado, de maldición, de oscuridad, de tinieblas, y nos trajo al reino de su amado Hijo Jesús, es decir, al reino de la luz. A menos que vos no hayas visto ningún cambio, dice, no te ha amanecido todavía, pero te tiene que llegar ese día para que vos digas: hoy entregué mi vida a Cristo. Algunos todavía no lo han hecho, por eso todavía no se ve el cambio, no se ve una transformación, porque Dios empieza a obrar en este proceso cambios notables. Por eso vamos a ir al texto, por favor, de Éxodo capítulo 14. Vamos a leer estos dos últimos versículos del capítulo 14 de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Mirá lo que dice aquí. Yo doy por entendido que ustedes ya saben la historia, cómo Dios liberó al pueblo de Israel después de 460 años de estar esclavo en Egipto. Dios intervino con mano poderosa, milagrosa, y sacó al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Y así dice el texto del versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel. Es como dijera aquí: así salvó Jehová aquel día a Roberto, a Juana, a María, a Sergio, etc. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fíjense, ellos creyeron después de ver. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Bienaventurado Tomás son los que no ven y creen. Aquí hay una diferencia. Ellos vieron y creyeron, porque Dios se les manifestó. Y ahora entramos en el capítulo 15, que es un cántico. Es el primer cántico que aparece en la Biblia de cómo el pueblo de Israel tenía que cantar esta historia, cantar en detalles todo lo que había pasado. Es como si vos, de tu conversión, del momento en donde Dios tocó tu vida, y vos recordás perfectamente ese día y decís, haces una poesía y después la cantás, relatando prácticamente todo lo que sucedió en tu conversión, en tu transformación por haber conocido a Dios o por haber sido librado de las garras de Satanás. Algunos han sido librados de cautividad y de mucha tristeza, de mucho dolor, de muchos deseos de suicidio y aún de depresiones. El diablo los tenía tomados completamente y Dios los liberó. Y a partir de ellos hicieron una canción, la cantaron, la cantan. Bueno, esta fue la canción que hizo Moisés por mandato de Dios, y la cantaba todo el pueblo de Israel. Miren lo que dice esta canción. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este canto a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre.
Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendiendo a las profundidades como piedra. Miren, como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificado en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder ha derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Y sin embargo soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo. Antes era como piedra, ahora como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo levantaste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Los filisteos son como los emisarios del diablo, enemigos de la causa de Cristo. Sin embargo, allí, miren, fíjense, tendrán dolor. Entonces los caudillos de Edom también son como emisarios de Satanás, se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y aquí viene el versículo con el que terminamos. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Bueno, este es el relato que cuenta cómo Dios fue interviniendo poderosamente para la liberación de este pueblo sufrido, cautivo, y está registrado para que todas las generaciones lo recuerden, y hoy estamos justamente haciendo eso. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque te dije que formamos parte de un proceso, a menos que decidamos no entrar en ese proceso. Yo no quiero entrar, voy a quedarme mirando de afuera, pero aquellos que entramos en el proceso entendemos de qué se trata. Fíjense lo que dice el diccionario de proceso. Significa conjunto de etapas o fases sucesivas y operaciones o acciones que apuntan al logro de algo para terminarlo o transformarlo. Es decir, que son etapas sucesivas que se van dando inexorablemente una tras otra para llegar a cumplir un objetivo que tiene que ver con cumplir ese objetivo de cero o transformar el que estaba. En nuestro caso, nosotros fuimos involucrados por Dios en un proceso, hemos decidido entrar en él, si no, no estaríamos aquí, a menos que vos ignores de qué se trata este proceso y digas, yo no lo sabía. Y de hecho creo que muchos ni siquiera lo saben porque todavía no han entrado, porque de repente se encuentran como que no hay un proceso para sus vidas, es como que todo sigue igual, nada cambió. Bueno, los que entramos en el proceso de Dios tenemos que entender que Dios nos va llevando de etapa en etapa, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y nosotros tenemos que saber que formamos parte de ese proceso, a menos que digamos, no, yo me conformé, me achanché, estoy en una misma posición, no cambio, de mí no van a sacar más nada, por lo tanto yo estoy fijo. Bueno, eso es rutina y eso es incredulidad también y pecado, porque nosotros tenemos que crecer y crecer y crecer hasta la estatura de Jesucristo. La primera afirmación para que te des cuenta que estamos en este proceso es que estamos de paso. Dice el versículo 16, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado. Si no entendemos que nosotros estamos de paso, vamos a pensar que vamos a afincarnos, vamos a pensar que
esto es lo definitivo. Nosotros estamos yendo hacia algo mejor y mayor. Esa era la promesa de Dios para los israelitas. Los voy a llevar a la tierra prometida, van a ir de camino a un lugar donde fluye leche y miel. Sin embargo, el pueblo de Israel se estancó en el desierto, no entró en ese proceso, no vieron nada en el futuro. Dijeron directamente: vamos a morir aquí, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y esas son las típicas quejas de personas que no saben que están formando parte de un proceso, no saben que han entrado en una carrera y que pronto esta etapa va a cambiar, porque vamos a cambiar. Esta etapa ya va a pasar. Algunos dicen: no, va a ser para siempre, yo voy a morir así, solo como perro, voy a vivir alquilando toda la vida, mis hijos van a terminar siendo en la droga, mi familia va a terminar en la miseria, mi esposo nunca va a cambiar, mi esposa nunca va a cambiar. Bueno, el negativismo, el pesimismo hace que las personas se anclen y no miren el futuro con esperanza. Hacen que como que de repente tienen una visera y no ven más que el metro cuadrado de las circunstancias trágicas, tristes y dolorosas que le tocan vivir. Ese era el problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ancló en el desierto. Léanlo en el Salmo 106. Está claro ahí, porque se quejaba y se quejaba y se quejaba, y Dios les decía: dejaron de ver la tierra deseable, es decir, perdieron la visión del futuro que le esperaba. Nosotros estamos de paso, esto pronto va a pasar. Pero lo lindo es que Dios tiene promesas para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, están determinadas para los que amamos a Dios. Por lo tanto, hay cosas mejores y mayores por venir. Y vos lo tenés que creer, porque si sos una persona de fe, tenés que creer que Dios te ha prometido cosas mejores y mayores. Y todo ese negativismo de decir: no, yo voy a terminar siendo igual, no va a cambiar nada, eso sacalo de tu mente, porque no es de Dios, es del diablo. Vos empezá a declarar que Dios tiene algo mucho mejor para tu vida. Por eso estamos de paso, esta etapa pronto se va a terminar. Hasta que haya pasado tu pueblo. El salmista decía: atravesando el valle de muerte, lo cambiarán en gozo. Vamos a atravesar el valle, pero lo vamos a atravesar, no nos vamos a quedar en el valle. Como dijo alguien: es necia aquella persona que hace una casa en un puente. Bueno, la vida es como un puente y nosotros tenemos que saber que tenemos que pasarlo. Por eso no te ancles en este presente, y a lo mejor si estás viviendo una prueba, si te toca sufrir un percance, pensá que viene una etapa mejor, viene una etapa con mayores logros y bendiciones. Declaralo, créelo, porque eso es lo que te quiere hacer ver Dios con este mensaje. Porque estamos en un proceso, pero vos te anclás, mirás el metro cuadrado y decís: no, esto va a ser siempre así, mi vida es un desastre. Y ahí es donde le das lugar a la incredulidad y el diablo se mete para destruir tu vida. El pueblo de Israel murió en el desierto porque no vio lo que Dios les estaba mostrando del futuro glorioso que les esperaba en una tierra donde fluye leche y miel. Es el reposo, es lo prometido por Dios. Es la aventuranza, la prosperidad, la gloria y la bendición que Él determinó para tu vida y la mía. Amén. Por eso pronto lo que estás viviendo va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y van a venir cosas mejores, créelo por favor, dalas por hecho, porque eso es fe, cuando pensás en Dios. La segunda cosa es que somos libres. Dice el versículo 16: este pueblo que tú rescataste. Y dice pasado, rescataste. No es que te va a rescatar. Si te ha rescatado es que sos libre ya. Dios te soltó, Dios te liberó, Dios te rescató. Antes eras esclavo de pasiones, de hábitos, de vicios. Eras esclavo de pensamientos inmundos que afectaban tu mente, haciéndote creer nada, basura, inservible, inútil, porquería, como suelen algunos pensar. Pero Dios te rescató ya sos una persona libre. Por lo tanto, tenés que dar gloria a Dios y gracias a Dios por esa libertad. Dios nos ha hecho libres por medio de su sangre. Esa sangre derramada y la unción del Espíritu Santo pudrió los yugos que nos estaban cautivando el alma. Por eso sos libre. Ahora tenés que creerlo.
Por eso decís soy libre. Decís soy libre. Aleluya. Hay personas que por estar tan habituadas a pensar mal, viven mal. Y el pensamiento es lo que tienen que llevar todos los días cautivos a la obediencia de Jesucristo. Significa que yo tengo que procesar mi pensamiento y pensar lo que le agrada a Dios. Cuando viene el pensamiento negativo de que voy a ser deprimida, voy a fracasar, no voy a llegar, bueno, echa fuera en el nombre de Jesús esos pensamientos y pensá todo lo bueno, noble, digno, agradable a Dios y dale gloria a Dios y vas a ver que tu mente va a sanarse y va a liberarse de esas cosas que afectan tu vida y te atan. Por eso somos libres. Empezá a vivir ya como libre, porque tenés voluntad dispuesta. Es como aquella persona que está atada por deudas. Si tiene voluntad dispuesta a pagarlas, libre. Las deudas existen, pero ya él está libre de esas deudas porque las va a pagar. No es algo que lo asusta, es algo que va a ser concreto tarde o temprano. Sin embargo, el diablo te quiere hacer creer todo lo contrario. Dios te hizo libre. Por eso tenés que disfrutar esa libertad en Cristo Jesús. Este pueblo que tú rescataste, te rescató de la tiniebla, de la soledad, de la droga, del vicio, de cualquier cosa inmunda te rescató. La siguiente cosa, no estamos solos, es otra afirmación. Dice el versículo 17, tú los introducirás en esa tierra bendita. Y el versículo 13 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Yo te tengo que explicar este texto, el final, el último, pero tú los introdujiste, tiene que ver con que Dios está con nosotros, no estamos solos. Él está peleando con nosotros la buena batalla, no estamos solos. Él está con nosotros como poderoso gigante, no estamos solos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin, no estamos solos. Hay gente que se siente solo, hay gente que pide, Señor, ¿por qué me siento sola? Y es eso, solamente y justamente y nada más, un sentimiento. ¿Y ahora vas a llevarle el apunte a tus sentimientos? Si vos le llevas el apunte a lo que sentís, vas a andar así, vas a andar subiendo y bajando. Vos tenés que llevarle el apunte a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que yo no estoy solo. ¿Quién está conmigo? Dios, como poderoso gigante. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que siento, porque no es nada más que eso, un sentimiento. Yo tengo que dejarme guiar por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que yo estoy con Dios, y si estoy con Dios, soy multitud. Por eso sentite acompañada por la gloriosa presencia de Dios. ¿Quién está con vos? Dios. Amén. ¿Estás solo? No, pastor. ¿Quién está con vos? Dios. Así que decirle al que tenés al lado, Dios está conmigo como poderoso gigante. Doy gloria a Dios, porque nosotros estamos libres y tampoco estamos solos, no estamos solos. Pero quiero explicarte el segundo versículo, el versículo 13, lo leo de nuevo. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. En ese proceso, en ese peregrinar, obviamente nosotros no somos perfectos, vamos a cometer errores, pero no es lo mismo ser necio y obstinado y deseoso de hacer el mal. Eso va a traer castigo, inevitablemente, y ese castigo lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque hemos sido voluntariamente dispuestos para el mal. Pero si vos te arrepentís de eso mal y le pedís perdón a Dios, Dios te va a perdonar, si hay sinceridad en tu corazón. Pero en ese proceso, en ese peregrinar, nosotros cometemos errores porque no somos perfectos. Y vos te das cuenta de ese error y decís, uy, qué metí de pata, uy, ¿por qué hice esto? Uy, cometí ese error. Viene tu esposa, viene tu hijo, viene quien sea y te dice, ¿por qué hiciste eso? Y vos le decís, bueno, está bien, me equivoqué. Tomás conciencia, te das cuenta de tu error y le pedís a Dios misericordia. Porque yo te expliqué lo que significaba la misericordia. Si vos lo entendés, vas a darle razón a muchas cosas.
Porque la misericordia, escucha, es no ser castigado por lo que merecemos ser castigados. La gracia de Dios es recibir lo que nosotros no merecemos, pero lo recibimos de Dios porque eso es gracia. La misericordia es no recibir el castigo que merecemos porque eso es misericordia. ¿Se entiende? Por eso nosotros todo el tiempo tenemos que pedirle a Dios misericordia. Todo el tiempo que tenemos que ponernos delante de su presencia para pedirle misericordia, porque todo el tiempo estamos equivocándonos. Y cuando vos sos una persona que te arrepentís y le pedís perdón a Dios y le pedís misericordia a Dios, Dios va a renovar la bendición para con tu vida. En cambio, si vos sos una persona necia, cometés errores, no pedís perdón, no te arrepentís, esa es una voluntad dispuesta para el mal y eso es del diablo. Por eso si hoy, por ejemplo, discutiste con tu esposa, con tu esposo, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo y te fuiste y rompiste algo, diste un portazo, vos tenés que pedir perdón a Dios y pedirle misericordia a Dios. Porque por más que creas que es justa tu queja, todos somos injustos y somos inexcusables delante de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios misericordia. Señor, ten misericordia de mi vida. Que no me venga el chicotazo, sé que lo merezco. ¿No te ha pasado a veces que ibas y de repente te sorprendió la luz amarilla y pum, pasaste y pum, te cortó y pasaste en rojo? ¿Te pasó alguna vez? Eso me pasó hace mucho tiempo. Digo, ay Señor, perdóname, Señor, ten misericordia. Ay, ¿vieron cuando empezaron a cambiar? Y me sorprendió. ¿Vieron cuando está un ómnibus y te tapa toda la visión del futuro y vos vas ahí y te encontrás con en medio de la calle con el amarillo y bueno, ¿vieron la foto? Te escracharon. Ahí no te da ni tiempo de sonreír. Bueno, resulta ser de que le pedí misericordia a Dios, ya pasó hace mucho tiempo. Y Dios la tuvo. Dios la tuvo. Obviamente no es el ideal, pero Dios sabe que yo no lo hice con mala intención. Dios sabe que yo no quise pasar adrede en rojo y esperar que nadie me viera. Cuando vos haces las cosas sin intención y son cosas que terminan mal o son errores o dañan a alguien, vos tenés que pedirle misericordia a Dios para que no te venga el castigo que mereces. Y es ahí donde Dios hace que intervenga su misericordia. Por eso dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. ¿Por qué? Porque Dios renovó su pacto con ellos, porque todos los días el pueblo de Israel pecaba, se equivocaba y se quejaba, y Dios renovaba su misericordia, porque si no lo hubiera hecho, ¡puf!, los hubiese fulminado. Y todos los que duraron de 40 años no hubieran durado ni siquiera meses, pero la misericordia de Dios hizo que duraran todo ese tiempo, hasta que de repente ellos mismos murieron por su propia decisión, porque decidieron no entrar en el proceso de Dios. La siguiente afirmación: seremos establecidos. Esto es algo precioso, maravilloso. Los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Dónde los plantará Dios? En el monte de tu heredad. Presta atención a lo que significa monte. Los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Es muy importante e interesante que vos prestes atención para darte cuenta de que Dios quiere establecerte. No quiere que seas una hoja en el viento, volando de aquí para allá y que dependa de las circunstancias. No quiere que vos estés inestable, que seas una persona que hoy vas, al otro día venís, sos una lotería, nadie puede afirmar si sos una persona que vas a venir o no vas a venir. Bueno, eso a todos nos ha pasado. Todos hemos sido inestables, todos hemos sido irregulares, pero tenemos que ser, como dice la Biblia, columnas firmes, bien establecidos, y eso comienza estando plantados. Dice el salmista, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Cuando vos estás plantado, bien plantado, vas a empezar a dar fruto, vas a empezar a florecer. Pero si sos una persona que vas, venís, un día estás aquí, otro día allá,
y estás como ahí dando vueltas, eso es inestabilidad. Y yo creo que nadie quiere ser inestable. Todos tenemos que decidir ser regulares. Es como si vos estás casado y tu esposa no sabe si venís, o tu esposo no sabe si venís. Es como que todavía no te has decidido y vos tenés que decidirte pronto. Y la promesa es que vamos a ser plantados no en cualquier lugar, en un monte. Y este monte es un símbolo. Nosotros tenemos que entender lo que significan los montes en la Biblia. Es muy importante, hay una riqueza grandísima de símbolos de lo que significa un monte. Y no vamos a entrar en el monte del Calvario, donde se vio una cruz llena de espanto y amor. Bueno, es la cruz de Cristo. No vamos a entrar en cuestión de analizar el monte Moriah, donde Abraham entregó a su hijo Isaac. No vamos a entrar a considerar el monte de Megiddo, donde se va a dar la última batalla que se llama la del Armagedón. No vamos a entrar a ver el monte Nebo, donde Moisés vio de lejos la tierra prometida. Cada monte en la Biblia tiene un simbolismo riquísimo. Pero te quiero traer a estos 5 símbolos que yo rescaté, que están en la Biblia, obviamente, y los quiero compartir con vos. El monte, en primer lugar, es un lugar de adoración. Por eso, cada vez que Moisés se iba a encontrar con Dios, iba al monte. Cada vez que Jesús se iba a encontrar en oración, iba al monte. Yo estaba volando en un avión por encima de Bahrein, en África, es un lugar musulmán, y de repente vimos la cumbre de un monte y había como 17 vacas sacrificadas. Y le pregunté a los que nos llevaban, ¿y todas esas vacas en medio de un país pobre y miserable que sufre, por supuesto, hambre? Y yo dije, uy, pero ¿cómo puede estar todas esas vacas allí? Y me explicaban que eran los brujos del pueblo que sacrificaban ofrendas a sus deidades, a sus demonios, a sus dioses. ¿Por qué? Porque ese lugar alto era un lugar de adoración y allí iban brujos a hacer sus hechizos. Todo lugar alto es símbolo de adoración. Cuando estábamos en Belo Horizonte con un grupo de acá de nuestra iglesia, que fuimos a una conferencia hace mucho tiempo, nos llevaron a un monte, al pico de un monte, y de allí era una mansión que había construido un rico evangélico especialmente para la oración y para la adoración. Y cuando estábamos allí se veía todo Belo Horizonte, todo Belo Horizonte. Y este hombre dijo, oremos y bendigamos la ciudad. Y nos pusimos todos ahí a orar y a bendecir la ciudad de Belo Horizonte. Pero quiere decir adoración. Una persona que está en el monte está adorando, vive en la presencia de Dios. También tiene el símbolo de la visión. Desde el más alto es cuando se ven más claras las cosas. Y las personas como hormigas. Moisés lo llevó al monte Nebo y le dijo, mira la tierra prometida, vas a verla de lejos pero no vas a entrar. Bueno, el que está en un monte tiene visión, el que está en el valle no tiene visión, por eso anda sin ver y ve lo que le rodea nada más. Hay personas que no tienen visión de futuro, de esperanza, no tienen nada por delante, es como que siempre creen que van a estar en la misma posición, situación, condición y nada les va a cambiar. Pero si vos te elevás en adoración, vas a poder tener una visión clara de lo que Dios preparó para tu vida. El monte es un lugar seguro. Se cuenta que en la estadística los ejércitos que más podían prevalecer ante el ataque del enemigo eran los que estaban en los lugares más altos, inexpugnables. No podían llegar los enemigos y demoraba muchísimo la conquista de ese punto de defensa. Por eso es el símbolo de la seguridad que tenemos en Cristo, porque estamos escondidos en su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Son símbolos que nos hacen ver que nosotros tenemos que estar permanentemente en lugar elevado y hemos sido sentados en lugares celestiales, en lugares seguros. 4. Lugar de revelación. Allí recibió Moisés las tablas de la ley. En el Sermón del Monte Jesús estuvo dándoles a sus discípulos las bienaventuranzas. Y en 5. lugar de la gloria de Dios. En el monte de la transfiguración se manifestó la gloria de Dios y maravilló a todos los que estaban allí, Pedro, Jacobo y Juan. Siempre apuntar a crecer,
no ir abajo, no decrecer. Vos tenés que siempre crecer para lo más y mejor. Por eso las personas que están en el valle van a ver lo que se ve a su alrededor hasta donde te llegue la vista. Pero cuando vos te elevás en la presencia de Dios, vas a poder ver con claridad el futuro que Dios preparó para tu vida. Y está todo aquí clarísimo, clarísimo. Por eso dice el Salmo 106, envió Dios mortandad en el desierto para todos los israelitas. ¿Por qué? Porque no vieron la tierra deseable. Es decir, que no tuvieron visiones, tenían los ojos cerrados y no estaban pudiendo disfrutar del futuro que les esperaba, porque Dios se los estaba revelando. Y la última afirmación, como para tocarla, pero es escatológica, es decir, esto tiene que ver con lo que va a suceder en un futuro, que no lo dudamos, ya puede ser presente. Versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Y el reino tiene que ver con gobierno, donde Dios va a permitir que nosotros reinemos juntamente con Él. Pablo a Timoteo le dice, si sufrimos, también con Él reinaremos. Y esto tiene que ver con gobierno, gobierno de tu propia vida, gobierno de tus propias circunstancias y gobierno de los propósitos de Dios para que se cumplan en tu vida. Vos tenés que empezar a determinar con absoluta seguridad. Así que echa de tu mente todos esos pensamientos malignos, feos, deprimentes, depresivos, que no tienen nada que ver con Dios. Y empezá a creer que Dios te involucró en un proceso y que te está llevando para que crezcas y crezcas y crezcas cada vez más hasta elevarte de tal manera que puedas ver con gran claridad el futuro que Dios ha preparado para vos. ¿Cuántos entienden esto? Ponete de pie, iglesia, por favor. Porque quiero orar por vos, principalmente para que se vayan todas esas fortalezas que te impiden ver este proceso y que dejes de pensar que estás en un lugar estancado y que nunca más va a cambiar tu situación, porque eso es del diablo, no es de Dios. De Dios es que vos creas que esto que estás viviendo pronto se va a terminar. Amén. Y va a empezar algo mucho mejor y nuevo que ni siquiera te lo esperás, pero que Dios lo ha preparado si vos amás a Dios, si vos amás a Dios, si vos amás a Dios. Dios ya lo tiene preparado para vos. Así que prepárate a la sorpresa y a maravillarte, porque Dios nos lleva siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Señor, quiero pedirte muy especialmente por este tiempo de gloria para tu iglesia. Señor, aquí hay sueños, ilusiones, metas, objetivos, que ninguno se trunque, que ninguno quede en el camino. Señor, que tu pueblo entre en este proceso de gloria, donde se van a dar etapas sucesivas, una tras otras, pero como tu promesa es clara, que nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, damos por hecho que lo que viene por delante es mucho mejor y más todavía. Y Señor, te agradecemos anticipadamente, porque tú eres un Dios bueno, bueno en gran manera, y has pensado todo desde antes de que el mundo fuera el mundo. Por eso, Señor, perdona nuestras confusiones, nuestras debilidades, nuestras incredulidades. Perdona, Señor, que nosotros somos los que no creemos o nos alejamos de tu propósito y no permitimos que se cumpla. Señor, queremos crecer hasta la estatura de Jesucristo. Y yo te pido que ahora estés tocando a tu pueblo para que ninguno quede en el camino, ninguno vea de lejos la tierra prometida, sino que entre definitivamente y se deleite en tus promesas que se cumplieron inexorablemente todas en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este pueblo, por tu iglesia, gracias, 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 y sigo dando gloria a tu nombre por todo. Y ahora, Señor, toca a este pueblo para que no tenga ninguna duda sobre el futuro que le espera, sino gran convicción y seguridad, porque eso es fe. Certeza de las cosas que se esperan, convicción de aquello que no se ve. Gracias, Señor, gracias. En Cristo Jesús. Amén.